De nuevo el Partido Aragonés, que trae una iniciativa pegada al territorio, pegada a la realidad de los aragoneses, y especialmente una iniciativa también pues que nos hacen llegar, igual que otros grupos políticos, naturalmente al Partido Aragonés, desde las asociaciones de comercio y los representantes del sector. Principalmente el comercio en su amplia esencia, especialmente también de cara a potenciar el comercio de proximidad, el comercio urbano y el comercio que existe en el medio rural, y en donde un sector del comercio que, si la gente no lo sabe, aglutina a más de 25.000 empresas en Aragón. El sector del comercio que da de comer en nuestra tierra a más de 90.000 personas. Y aparte de trabajadores, que representa el sector del comercio al 60% de los autónomos, de los más de 105.000 autónomos que existe en Aragón. Un sector del comercio y comercio de proximidad que debemos y tenemos que defender porque crea riqueza, fija población y especialmente son sueldos estables y de calidad. Nosotros lo hemos dicho en cantidad de ocasiones y además a los hechos y a los números nos remitimos. El Gobierno de Aragón, del Partido Socialista y Chunta Aragonesista, que cuenta con el beneplácito de los presupuestos de Podemos y de Izquierda Unida, no apoya al comercio de proximidad, no apoya al comercio local, no apoya al comercio de esas más de 90.000 personas que comen en Aragón. Y en ese sentido solo hay que ver los presupuestos de la comunidad autónoma, donde, en comparación con la legislatura pasada, había más de 6 millones para fomentar y potenciar el comercio, campañas de promoción y de dinamización, urbanismo comercial, asociaciones de comercio. En estos momentos, el Gobierno de Aragón, en sus presupuestos, no apoya a los colectivos, no apoya a las campañas, no apoya al comercio de proximidad. Y eso no es un comentario banal, sino que son hechos, son números, y de hecho los propios colectivos, las propias asociaciones de comercio, así se lo han hecho también saber al Gobierno de Aragón. El comercio, esas más de 25.000 empresas en Aragón y esos más de 90.000 empleados necesitan un apoyo total del Gobierno de Aragón. Nosotros sabemos que el Gobierno de Aragón no debe crear empleo, pero sí crear las condiciones óptimas para reactivar la economía. Y el comercio está pasando por unos retos importantes: los cambios de las normativas europeos, los cambios en la oferta y en la demanda, salida de hace unos años de la crisis económica y otros retos como puede ser la aparición y la adaptación necesaria a lo que es el comercio online. Por tanto, el Gobierno de Aragón tiene que poner toda la carne en el asador en fomentar y en crear condiciones óptimas en los presupuestos, en leyes, en lo que sea, para potenciar al comercio de proximidad, al comercio de Aragón, a esas más de 25.000 empresas y a esos más de 90.000 empleados que existen en Aragón. Pero si decíamos que el Gobierno de Aragón no apoya al comercio, Partido Socialista y Chunta Aragonesista, con el apoyo de Podemos e Izquierda Unidas, han pasado dos cosas en los últimos días que no hacen más que ratificar esto. En primer lugar, el Partido Aragonés quiso extrapolar una demanda de los colectivos, de las asociaciones de comercio y de los colectivos en Aragón, en donde se pedía que el comercio fuera un sector estratégico, que el comercio fuera declarado como sector estratégico en Aragón y que se dotara económicamente. Trajimos esa iniciativa en las Cortes para que todos los grupos apoyaran al sector del comercio. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que los grupos del Gobierno y los que sustentan al Gobierno votaron en contra. No solo porque lo pida el Partido Aragonés, sino porque lo pedían la CEMCA, las asociaciones de comercio a nivel regional, a nivel provincial. En ese sentido, ya vemos que el propio Gobierno, las Cortes, los partidos que sustentan al Gobierno, Partido Socialista y Chunta Aragonesista, Podemos e Izquierda Unida, votaron en contra. Pero claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa ayer en el discurso de investidura cuando el señor Lambán nombra lo que considera su Gobierno sectores estratégicos y de nuevo obvió y olvidó al sector del comercio? Habló de la agroindustria, habló de la logística, habló de la energía, habló del turismo, habló de la cultura. De eso ya se hablaba, son pilares estratégicos. Pero se olvidó algo que desde el Partido Aragonés, y siempre que hemos estado en gobierno, hemos defendido: el comercio como sector estratégico. No nombró al sector del comercio. No entra en los planes del Gobierno de Aragón nombrar
fomentar al comercio de proximidad. Por tanto, nosotros, espantados y alarmados ante tal hecho, hemos presentado una iniciativa importante. En primer lugar, lo que nosotros queremos es realizar una interpelación a la consejera de Economía, Industria y Empleo para saber cuál va a ser la política del Gobierno de Aragón en materia de comercio. Estos 3 años ya lo hemos visto. Recortes brutales y no fomentar al sector del comercio. Pero claro, viendo las palabras ayer del presidente Lambán en el discurso de investidura, de nuevo obvió al sector del comercio. Eso nos hace ver de que el comercio en Aragón no es una prioridad para el Gobierno. Esas más de 25.000 empresas, casi todas pequeñas, y esos más de 90.000 empleados no son una prioridad para el Gobierno. Por tanto, nosotros vamos a hacer esta iniciativa, esa interpelación a la consejera de Economía, Industria y Comercio, y en ese sentido también vamos a hablar con las asociaciones, la CEMCA a nivel regional y las 3 a nivel provincial de cada provincia para intentar tener una reunión aquí en las Cortes, intentar ver a todos los grupos parlamentarios y hacer que el comercio de Aragón sea promocionado como se merece. Esas más de 25.000 empresas y por el bien de esos más de 90.000 empleados en Aragón. Muchas gracias.